divide definitivamente pues lo que es el tórax de lo que es el abdomen, ¿no? Y es, y provee la fuerza principal o es el principal músculo que sirve para la inspiración y expiración, vale decir para la ventilación, correcto. Su patología se divide en dos grandes grupos, las congénitas y las adquiridas. Y su tratamiento va a depender del tipo de patología, si puede tener un abordaje vía abdominal o vía torácica. ¿De acuerdo, chicos? Sí, en una forma así medio ovalada, en forma de paracaídas según le dice. Acá lo importante es recordar tres agujeros o huecos, digamos así, pasajes de estructuras muy importantes. La que está posterior de la aorta, la intermedia, la del esófago, y la que está en la parte anterior, la de la cava. ¿Correcto, chicos? Sí. Otra de las cosas que quiero que recuerden es, este es muscular y en el centro es tendinoso. ¿Ya, chicos? Ya. Nuestra patología, pues, es una incidencia de 1 en 2000, más relación en mujeres, mayor frecuencia en los de derecha, ahí te vamos a acordar por qué. La presencia predomina en el lado izquierdo porque en el lado derecho está el hígado que protege mayormente esta estructura. Bilateral menor del 5% y nuestra mortalidad sí es elevada, 75%. Tiene un factor genético. Biológicamente tiene un desarrollo normal, vamos a decir así de esta manera. Para hacer un resumen tranquilo, ¿sí? La embriología tiene que tener una correlación directa de su desarrollo a nivel, entre comillas, cervical hacia abajo, que va descendiendo y va dividiendo las estructuras y por lo tanto también jala consigo mismo digamos, la parte del del sistema nervioso. Su desarrollo igualito se determinan las estructuras que hemos mencionado, tres ovales o agujeros que están presentes. Como hemos dicho, es una forma de cúpula, separa el tórax del abdomen, tiene una zona muscular que les mencioné que está acá, a nivel lumbar que agarra desde L1, L2, L3, L4, es más potente, ahí está el hiato esofágico, la aorta, ¿sí? Hiato esofágico y la parte de la aorta. En la parte costal las últimas 6 costillas y la parte del esternón. Y es un centro tendinoso que tiene aparentemente forma de un trébol, 3 hojitas, y acá está el foramen, el agujero de la vena cava. Igualito, 3 partes que se insertan en un tendón central. La parte external se origina en la parte posterior del apóxifoide. La parte costal es el cartílago y las superficies internas adyacentes a las últimas costillas inferiores. Y la parte lumbar, la más potente, a través de los arcos lumbocostales mediales, lumbocostales laterales, pilar derecho y pilar izquierdo, ¿sí? Y que todos confluyen en una zona tendinosa, con sus 3 ovales, aorta, esófago y cava. Como he hecho las cúpulas, derecha e izquierda, la cúpula derecha es más alta debido a qué cosa que tenemos ahí, chicos, hígado. Este hígado también protege de cualquier, digamos así, que haga, digamos así, si hay una patología en el diafragma, este hígado cubre que no se introduzcan estructuras abdominales hacia la parte torácica y viceversa, ¿sí? La cúpula izquierda es, digamos, más bajita y ahí está por encima del estómago mayormente, ¿sí? Porque acá también tenemos el vaso. Tiene 2 superficies, una superficie superior en contacto con el tórax y una superficie inferior en contacto con el abdomen. Como hemos dicho, los forámenes, agujeros, a través del cual se comunica el tórax con el abdomen, ¿no? Y tenemos que el de la vena cava es a nivel más o menos, a nivel de 3, perdón, 3,8, 3,9. Acá circula, acá pasa por acá la vena cava inferior y algunos nervios frénicos derechos, ¿no? El del esófago está un poquito más abajo, a nivel T10, pasa el esófago, pasa el nervio vaguito también que está junto cerca, los vagos, los nervios simpáticos y las ramas esofágicas y arterias y venas gástricas izquierdas, ¿no? Que están por acá cerquita. Y el hiato de la aorta que está mucho más bajo, más o menos nivel T12, definitivamente ahí está la aorta descendente, el conducto torácico, la vena ácigos y la vena hemiácigos, ¿no? 12, 10, 8 o 9. Mm. Acuérdense de una cosa, empezamos. Lo que sale por detrás del esternón
La patología se va a llamar Morgani. Lo que sale al costado en la zona fibrosa, ¿sí? La patología se va a llamar Bondalesh. Morgani, Bondalesh. ¿Sí, chicos? Entonces, el triángulo de Bondalesh es un área sin fibras entre la unión lumbar y costal, acá, entre estas dos uniones. Lumbar, costal. Perfecto. ¿Sí? ¿Entienden, chicos? Y, chicos, y este triángulo que está formado acá, ¿sí? Es de Morgani. A su vez, puede cambiar, o sea, le dicen Morgani los dos, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Pero algunas literaturas dicen que el derecho es Morgani y el izquierdo es la Rey, ¿sí? ¿Me escuchan, chicos? Chicos, Sí, sí, ya doctor. sé, hoy día es Navidad, hoy día es Navidad. Tranquilos, vamos a hacerlo lo más rápido posible para que puedan descansar. Ya. Bondage, hemos dicho, área sin fibra entre qué unión, entre qué triángulos, el lumbar, que está atrás, y el costal. Entonces la parte anterior se llama Morgani, algunos le dicen que el derecho es Morgani y el izquierdo es la Rey. Ya, listo. Las arterias, sí creo que están cerca, ¿no? La arteria musculofrénica, la torácica interna y la arteria nefrénica superior, las intercostales inferiores que están ahí cerquita, las fénicas, perfecto. Drenaje solo invertido, ¿sí? Incluye las brachiocefálicas, las ácidos y todo lo demás que pasan cerca. La inervación, el décimo par, ¿correcto? El nervio frénico, fibras delgadas de las últimas costillas de los últimos nervios de los intercostales, ¿sí? Costillas, y el esplácnico mayor. Chicos, entonces sabemos que entonces en este caso está inervado gran parte, ¿por qué? Por el nervio frénico. Está compuesto a su vez del nervio frénico por las cervicales C3, C4 y C5, porque por ahí, por metámeras derivan de ahí, ¿sí? Entonces el nervio frénico, ¿qué es lo que hace? Es el principal nervio que inerva el diafragma y que te permite digamos así, la parte motora y sensorial de esa estructura, que sirve para inspirar y expirar. Bueno, como está cerca también los seis nervios intercostales inferiores, el subcostal suministra, digamos así, la formación sensorial también, esa parte de ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, el frénico es el nervio motor y sensitivo del diafragma, sí, en su mayor parte, más o menos un 90%, y las intercostales lo complementan. El décimo par provee la innervación parasimpática a todos los órganos también del tórax y el abdomen, ¿sí? La función es más que todo es la de inspiración, ¿sí? En la respiración, más que todo en la inspirar, tomar aire, ¿sí? Y la expiración es prácticamente casi mecánico, ¿no? Entonces, la idea básica es que el tendón tira hacia abajo durante la contracción y entonces se aumenta el diámetro, ¿qué cosa? Del tórax. Y es, por lo tanto, permite que el pasaje del aire y permite la inspiración y el intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Definitivamente aumenta la presión negativa interior de la cavidad torácica. Entonces, el diafragma es el músculo que te permite el 90% del proceso de inspiración. ¿De acuerdo, chicos? Las clasificaciones de las lesiones del diafragma pueden ser congénitas, cuando son naciste, y adquiridas, que pasó algo durante tu vida. Congénitas, la evitación diafragmáticas, las hernias de Bondalesh, la hernia de Morgani y las hernias peritoneo pericárdico. Empezamos. ¿Recuerdas? La ventilación diafragmática está ventrado, todo está levantado. La hernia de Bondalesh, en la zona de Bondalesh, el triángulo de Bondalesh, ¿sí? Lateral, costal y las lumbares, en el medio. Las hernias de Morgani son las retroesternales y las peritoneo-pericárdicas que entran hacia el corazón. Las adquiridas pueden ser lesiones traumáticas del nervio frénico. ¿Sí? De casualidad está pasando un chico a 12 de la noche, pues, por un área
muy conglomerada, lo quieren asaltar, lo cuchillan, y justo, este pequeño cuchillo lesiona el nervio frénico y puede alterar, por lo tanto, toda la estructura del diafragma. O ese cuchillo también, a su vez, no lesiona el nervio frénico, pero sí lesiona el músculo diafragmático y puede tener consecuencias tanto inmediatas como tardías, ¿no? Entonces tenemos congénitas y adquiridas. Las congénitas, mucho las cementraciones y las hernias, y las adquiridas por lesiones. Eventración es una elevación del diafragma en forma anormal, naturalmente, porque también, y a su vez está adelgazado, está delgadito. Falta del desarrollo de, digamos así, de la porción muscular, que es la periferia, o a nivel del tendón. Siempre se está asociado, no siempre, pero siempre, digamos así, no siempre, está asociado siempre a un secuestro pulmonar, una cardiopatía congénita, a trisomías cromosómicas, sí, pero no necesariamente son limitantes para la función del paciente. Eso vale decir que mayormente son asintomáticas, ¿no? No existe una hipoplasia pulmonar como tal. Entonces, esta ventración diafragmática, ¿qué permite? Que haya una propulsión intratorácica de los contenidos de quién? Del abdomen que van hacia arriba. ¿A través de qué? A través de una membrana, un músculo debilitado como si fuese una membranita, que te permite que todas las estructuras pasen hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, ¿sí? Y como hemos dicho, esto a su vez puede ser también congénito adquirido. Nosotros estamos agarrando como congénita, ¿sí? ¿Me entienden, chicos? En líneas generales, es una incidencia de 1400. Hay un defecto en el desarrollo de la parte muscular, mayormente muscular. La superficie que está de entrada mayormente tiene que estar adelgazada, parece una membranita, que el lado es más frecuente el lado izquierdo, porque el lado derecho el hígado digamos, lo protege. Puede estar asociado a otras malformaciones. Acá está levantadito, acá se está pexiando. Acá la presión intraabdominal hace que se eleve las estructuras intraabdominales. Acá tenemos un riñoncito que se está levantando. Y acá la parte pulmonar, digamos así, se está aparentemente colapsando. Pues acá se van levantando las estructuras intraabdominales hacia arriba y van ahí presionando, levantándose. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si ya tenemos una eventración y este paciente, por ejemplo, es una persona adulta, tiene emergencia y sufrió un golpe, por ejemplo, estaba jugando partido y sufrió un golpe en el tórax, alguien lo golpea, llega a emergencia, le toma una radiografía y en emergencia pues vemos algo parecido a eso, ¿no? Pero alguien dice, no, vamos a hacer una tomografía. En la tomografía vemos que esta parte de acá está elevada. Entonces le preguntamos al paciente, señor, ¿qué pasó? Bueno, estaba jugando partido, alguien me golpeó y me duele el tórax. Revisamos bien la parte torácica y lo que vemos simplemente puede ser, por ejemplo, una fisura condral, ¿sí? Por eso cuando inspira, expira, le duele. Entonces ahí le ponemos unas pequeñas adherentes para evitar que se mueva mucho y calma el dolor. Pero nosotros vemos esto en la tomografía. Entonces acá deducimos dos cosas. Si es un señor que está ya de edad avanzada y no ha tenido ni un antecedente, ni acuchillamiento, ni nada por el estilo, otra cosa fea, ¿qué quiere decir? Que es adquirido. Por la edad que tiene, definitivamente este señor ya compensó, entonces no tiene ningún problema. Correcto. Y posterior a eso vemos que él juega partido, entonces no tiene una limitación funcional. Pero anatómicamente lo vemos de esa manera. Un pulmón que está normal y otro que está, digamos así, un tercio de funcionamiento. Pero el paciente está bien, está tranquilo, no hay ningún problema. Hay una leve desviación. Entonces a este paciente le decimos que él tiene una eventración, sí, este señor tiene una eventración, probablemente haya nacido con eso. Usted ha vivido con eso, sigue viviendo con eso, funcionalmente está activo. Y la posibilidad que usted muera con esa patología es bien remota,
y usted va a morir de otra cosa. Si continúa usted viviendo de esa manera, usted puede morir de un infarto, puede vivir de lo que sea, un accidente de tránsito, pero no va a morir de este problema de ventración. Y como vemos acá, si su morbilidad, como vimos en la primera lámina, es bien elevada, operar a este paciente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque este paciente es funcional, solamente que está levantándose las estructuras intraabdominales. Sí, doctor, pero esta cosa puede causar a la larga un cuadro de obstrucción, un cuadro, digamos así, que los intestinos se metan y se produzca un cuadro obstructivo como tal. Sí, puede pasar ese asunto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a observar a este paciente y de acuerdo a su evolución se va a actuar. El tratamiento mayormente es explicar. ¿Qué quiere decir explicar? Es como si, por ejemplo, si tienes una gran bolsa grande y tratas de juntar la bolsita poquito a poco, lo vas aplicando, 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 quiere decir uniendo, 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 para, digamos, en esa superficie grande del diafragma se va juntando, juntando, juntando. ¿Pero ese diafragma es funcional? La respuesta es no. Solamente lo que hacemos nosotros es explicar para qué, para evitar una posible consecuencia dependiendo de cómo evolucione el paciente. Si el paciente está bien, está tranquilo, juega su partido, su vida normal, hacemos tomografías seriadas anual cada 4 o 5 años. Si está bien, está tranquilo, hay que. Pero si vemos que ese señor cursa con dificultad respiratoria, se cansa para jugar, se cansa para moverse, vemos que el pulmón se va colapsando, colapsando, colapsando. Vemos que el señor no hace sus deposiciones, tiene cólico, de vez en cuando se le distiende el abdomen porque simplemente no puede hacer sus deposiciones, pues causar con un cuadro de suboclusión intestinal. Entonces ahí sí ya actuamos de esa manera y ese contenido que está en esta estructura torácica, el contenido abdominal, lo regresamos a su sitio y hacemos aplicaturas. Teniendo en cuenta que esta aplicatura lo que me permite simplemente es evitar que este contenido abdominal pase hacia la parte torácica, ¿no? Hacia la caja torácica, para evitar complicaciones. Y al mismo tiempo hace que ese pulmón que estaba colapsado, digamos así, de esta manera, se expanda y pueda tener, digamos así, una función más adecuada respiratoria. Entonces, si no tiene cuadro clínico, si no tiene limitaciones, observar. Si tiene un cuadro clínico, ahí se actúa y se empieza a hacer un tratamiento quirúrgico que consiste mayormente en plicaturas. Entonces, ¿se puede colocar una prótesis? Sí, se puede colocar una prótesis, pero el problema de colocar una prótesis es que tendrías que poner una prótesis acá, que tenga un contacto visceral, que te permita que el contenido abdominal no se adhiera a esa malla. Sí se podría colocar, se pone una prótesis visceral. Complicaciones de colocar una prótesis es que en el diafragma, si está muy pegado hacia el hiato esofágico, puede hacer unas pequeñas adherencias del esófago hacia esa malla y causar complicaciones como perforación del esófago y todo lo demás. Cosa rara, sí, cosa rara, pero cuando ocurre es un desastre. Y tenemos las hernias congénitas, presencia más frecuente en el periodo neonatal, o sea, cuando eres bebé. Los defectos son, como hemos dicho, el de Leigh, el de Morgani a nivel del esófago también, las hernias paraesofágicas también, y defecto del septum transverso, ¿no? Que te permite que el contenido pase hacia arriba y pase a nivel pericardio. Igualito, por la ubicación le decimos el de Bondalech, ¿sí? Eh, Ocurre más o menos uno cada 3.000 nacimientos. Es el tipo más frecuente es el de Bondalech, ¿sí? Que fue descubierto por el mismo nombre, por un doctor que se llama Victor Alexander Bondalech, pues se le puso su nombre, ¿de acuerdo? ¿Y qué consiste? Es un defecto que se presenta en esta estructura membranosa, donde se meten las estructuras abdominales y pueden causar cuadros obstructivos, ¿sí? Manifestado pues con dolor abdominal, problemas respiratorios y todo lo demás. Tratamiento igualito, reducimos la hernia y cerramos el defecto. Sea esto aplicando, poniendo puntitos, y está tranquilo, perfecto. O si no, también colocando una prótesis que tenga que tener un contacto, prótesis de contacto visceral para evitar las adherencias de ese problema. ¿Correcto?
Y la para externar, paralelo al esternón, para externar, sea de Morgani-Larry, el ducto, porque se presenta por un punto débil en el área del diafragma, ¿correcto? Que es lo que te permite que el contenido abdominal, ¿sí?, pase hacia la área torácica. Igualito que el otro. Encuentras el defecto, lo reduces y lo cierras. Puede ser plicatura, puntos y o colocación de una prótesis, una malla de contacto visceral. Las traumáticas ocurre pues por, como su nombre dice, por un evento agudo, tipo traumático, ¿sí?, que te permite una lesión del diafragma, sea esta propiamente del músculo, propiamente de la estructura fibrosa o del nervio, o perdón, del músculo o la estructura fibrótica, ¿no? Que te permite un pasaje del contenido abdominal hacia la parte torácica. Y acá vemos, por ejemplo, que hay contenido intestinal metido hacia la parte, hacia la cavidad torácica. Vemos acá los pequeños nivelitos que están presentes con edema de asa y acá hay un nivelón grandote. Y en el trauma contuso definitivamente un aumento de la presión intraabdominal con desgarro o lesión del músculo traumático y una ruptura aguda en ese momento que requiere un tratamiento quirúrgico urgente, sí. De acuerdo a otra evolución, pueden ser agudas o crónicas, sí. Algunas veces hay pequeñas lesiones chiquititas que nadie le da como importancia y eso va creciendo, 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 se mete en un intestino, causa un cuadro obstructivo. Vamos acá, este es crónico porque incluso hemos ausencia de contraste y vemos que hay un intestino metido hacia adentro. Aparentemente es el colon, ¿no? Está metido hacia esta estructura de acá. Como hemos dicho, el tratamiento es reducir el contenido, que reduces el contenido y haces plicatura. Y con eso va muy bien, tranquilo, ahí queda, o si no, se coloca una malla de contacto visceral para evitar los cuadros obstructivos. En hemorragia digestiva, ¿me escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, se escucha. Entonces, diafragma, poco frecuente, mayormente las lesiones más grandes ocurren en el lado izquierdo, puede ser congénitas o adquiridas. Las congénitas tenemos penetración diafragmática por alteración mayormente nerviosa, se le va elevándose, va el contenido abdominal hacia la parte torácica, se va entrando, mayormente en adultos son asintomáticos. Si lo ves por un efecto casual, como por ejemplo que alguien lo golpeó el tórax en un juego, tomas una radiografía de esa parte y pides una tomografía. Si el paciente está estable, está tranquilo, vive su vida normal, no lo toques. Si empieza, va a ser su control de seriados, ¿no? Anual, cada 5 años, cada 10 años, dependiendo de la evolución del paciente. Empieza a pasar patologías mayormente, dificultades respiratorias, reduces la ventración, aplicas o colocas una malla y haces que se expanda ese pulmoncito que está colapsado. O si es que presenta cuadros abdominales, reduces también el contenido para evitar cuadros obstructivos, que es bien difícil en una ventración. Hernias. Dependiendo de su ubicación, puede ser Morgani, ¿sí?, o Ondalesch, sea uno, sea lo otro. La idea básica es que van a aparecer cuadros obstructivos intestinales porque se van a meter los intestinos. Reduces, tratas el defecto, sea con puntos y o colocación de la malla y se acabó el asunto. Correcto. Y las traumáticas pueden ser por un accidente de tránsito o lo demás que hace que el diafragma estalle, se reviente y los intestinos se metan hacia adentro de forma aguda, causando un cuadro agudo, ¿no? Algunas veces pueden sangrar bastante y todo lo demás. Tratamiento, operas, reparas la lesión, se acabó el asunto. Cuando es traumático, bien difícil colocar una malla porque te permite el tejido trabajar. Ya. En las hemorragias digestivas, es una urgencia, sí, constituye 1.2 a 2.5% de ingresos hospitalarios.
Y la mayor patología se debe al uso de antiinflamatorios, ¿sí? Ante los AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. La división actual vendría a ser en alto y bajo. Quien lo divide, el ángulo de trace, por encima del ángulo de trace es alto y por debajo del ángulo de trace, incluye intestino delgado, es bajo. Antiguamente lo dividían en alto hasta el ángulo de trace, intermedio todo el intestino delgado y bajo de la válvula ileocecal hasta el ano, hasta el recto. Ano recto. ¿Correcto, chicos? Sí, doctor. Ya. Lo importante es saber que las hemorragias es, u- es 5 veces en la parte superior que en la parte inferior. Vamos a hacer esto rápido. Si es en la parte superior, ¿cuál es el mejor examen que se puede hacer? La endoscopía, ¿correcto? Y que ya sé que están cansados, ya sé que están cansados. Ya. Vamos a hacerlo bien dinámico, bien rapidito. El mejor examen es la endoscopía, ¿correcto? Correcto, ni hablar, ni vuelta a quedar. Y si es en la parte inferior, vamos a dividir en este caso el ángulo de 3 hacia la válvula ileocecal. Sí, el mejor examen que se puede hacer es cápsula endoscópica. ¿Correcto? Correcto. Y si es del ángulo de 3 hacia abajo, el mejor examen que tú puedes hacer, ¿cuál es? La colonoscopia. ¿Correcto? Chicos, Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. ya. Endoscopía digestiva alta, hasta ángulo de 3. ¿Te permite entrar un poquito más? Sí, con endoscopía sí, entras un poquito más, 20 hasta 30 centímetros más. Con dificultad, pero entra. Hemorragia digestiva baja, metes el colonoscopio, entras acá, acá no hay problema, no hay problema, llegas a la válvula fecal, puedes pasar hasta 10 centímetros más. Pero el intestino delgado no lo vas a ver directamente, tienes que hacer una cápsula para verlo. Hasta ahí estamos de acuerdo, esos son los principales. Bajo ese contexto, defino hematemesis, vómitos con sangre viva. Melena, deposiciones oscuras ya digerida. Enterorragia, el enterorragia, chicos, es, es el sangrado sin especificar de dónde es, porque es entero ragia. Hematoquesia, que chicos, es la sangre viva en las deposiciones. Proctorragia, anda por abajo. Sangre oculta, no sabes dónde viene. Hemorragia visible, miras dónde está sangrando. Oculta, no sabes dónde viene y es pequeñita, es difícil de encontrar. La clasificación puede ser, según el sitio de origen, puede ser altas o bajas, como he dicho. Las altas, como he dicho, hasta el ángulo de 3, es 5 veces más frecuente. ¿De acuerdo? Y las bajas, desde el ángulo de 3 hasta abajo, ¿no? Pueden ser ocultas o visibles. Visibles, son hemorragias que se caracterizan por, como por ejemplo, hematemesis, melena, hematoquesia. Y mayormente lo puedes descubrir por dónde, ¿no? Y las ocultas no son de poca magnitud, no son visibles a la simple vista, y hay que buscarlos. Se clasifican en su grado leve, moderado, grave, severo o masivo. La leve es como una transfusión de sangre, hasta 750, tranquilo, lo tolera. La masiva, pues definitivamente empiezas a vomitar duro y difícil, pues que lo puedas controlar fácilmente, ¿no? Por encima de 2 litros. La moderada hasta 1500, tolerable, y la grave no tanto. Las manifestaciones, según el grado, pueden ser, ¿cómo se llama? La frecuencia cardíaca incrementada, el pulso va incrementando, la tensión va bajando de acuerdo al grado de sangrado, el lleno capilar igualmente, la frecuencia respiratoria se va incrementando mientras más sangre, más rápido respiras, y la diuresis va disminuyendo, ¿no? Si tienes un grado tipo 4, ya no vas a orinar nada, ¿no? Y el estado va cambiando, ¿no? Desde coma, confuso, hasta un grado normal. En grado 2 estás ansioso y confuso en el grado 3. Entonces siempre hay que ver cómo está la función clínica del paciente, ¿no? Establecer el origen del sangrado, detener el sangrado y tratar el efecto causal que ocasiona el sangrado, ¿no? Y prevenir las recurrencias. Como he dicho, el examen físico se basa en ver más que todas las funciones vitales del paciente, la palidez de las mucosas y encontrar digamos, situaciones de hematoquesia, melena y todo lo demás.
Las indicaciones de tratamiento quirúrgico básicamente son dos, son varias, ¿no? Pero las principales indican, uno, hemorragia activa que no puede ser detenida y requiere 4 unidades en 24 horas. O sea, si un paciente está con una hemorragia digestiva, sea alta o sea baja, y este paciente le han tenido un tratamiento conservador, pero ya pasaste 4 unidades de sangre o más en 24 horas, es un indicador de que este paciente necesita un tratamiento quirúrgico, ¿no? El fracaso de la endoscopía, embolización para detener la hemorragia activa, ya sea por un vaso sangrante o napa. Metiste el endoscopio, viste que está sangrando. Le pusiste un clic, le pusiste digamos así, un coagulante, adrenalina, lo que se te ocurra, y no para, tiene que ser operado. Hemorragia que pese al tratamiento médico requiere una posición de 2 unidades de sangre por día durante más de 4 días, que te va así sangrando, 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 se tiene que operar. Entonces, 4 unidades en 24 horas se opera. 2 unidades en 24 horas por más de 4 días se opera. Endoscópicamente entraste, no pudiste parar el sangrado, se opera. El fracaso de un segundo intento por endoscopía de detener el sangrado, o sea, entraste endoscópicamente, paraste el sangrado, volvió a sangrar, entraste de nuevo, paraste, un fracaso en tu segundo intento, no puedes pararlo, se opera. ¿Sí? Hay escasez de sangre para transfundir a este paciente, se opera. No tienes un paciente con una sangre bien difícil de encontrar, un O negativo, un AB negativo, se opera. Los pacientes ancianos no soportan, digamos así, la hipovolemia y tienen mayor desangrado, mayor incidencia de sangrado. Y si tú retardas el tratamiento quirúrgico, la movilidad y mortalidad de estos pacientes se incrementan, ¿correcto? El resangrado también, que se indica en lesiones, vuelve a sangrar en un paciente que las medidas de tratamiento no fueron satisfactorias, que requiere, digamos así, tú entraste a hacer operaciones, intentaste parar, o lo paraste, un sangrado, en napa, pusiste un anticoagulante ahí para parar. Pero ves que este paciente sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando, y no se adecuó al tratamiento, no ves que le va a funcionar, se opera. Bajo este contexto, las principales características son indicaciones absolutas. Hemorragia recurrente después del empleo de dos procedimientos endoscópicos se opera sí o sí. Sangrado persistente que requiere más de 3 paquetes en 24 horas se opera sí o sí. Inestabilidad hemodinámica después de una reanimación en un paciente se opera. Choque hipovolémico relacionado con hemorragia recurrente se tiene que operar porque no va a parar. Indicaciones relativas, pacientes con grupos sanguíneos raros o difíciles de conseguir, o negativo, un AB negativo. No vas a jugártela, entonces trata lo operas y tratas de hacer una solución más rápida, digamos así, más duradera. La edad avanzada, porque no tolera muchos procedimientos, no toleran la hipovolemia, se tiene que operar. Presencia de comorbilidades adjuntas, o sea, no vas a someter a uno o dos procedimientos endoscópicos, porque de repente no lo soporta, entonces entrarías a uno solo. Enfermedad ulcerosa crónica, tienes que operar. Rechazo a la administración de sangre hemoderivados, este es relativo, pero preferido operarlo, ¿no? Antes que sangre y tengas problemas con eso. Entonces, como hemos dicho, la endoscopia es una buena opción para poder parar los sangrados digestivos altos, igual que la colonoscopia, ¿no? Entonces, hemos dicho la hemorragia digestiva alta se caracteriza por hematemesis, vomita sangre viva, o melena sangre digerida, ¿no? Hematoquesia sí puede ser raro, sí se puede presentar, siempre y cuando la velocidad digestiva, o sea, la velocidad intestinal sea rápida, se incremente y te permite un vaciamiento rápido, ¿no? Las altas, úlceras, perforaciones, varices esofágicas mayormente, ¿sí? Y se revientan los vasitos y empiezan a sangrar, sangrar, sangrar. Acá le puedes poner un clipcito, una liga, puedes poner también adrenalina para que se colapse. Una, dos veces, no paró hasta la operación. Los más comunes son el 85% de las veces las úlceras duodenales, las gastritis erosivas, úlceras gástricas, las varices esofágicas, ¿sí? Y el cáncer de hacho que está hacia el último lado, ¿no? También tenemos fístulas aortoentéricas, que es bien raro. La hemofilia también existe, pero también su presentación es bien, bien raro, ¿no?
En las bajas, como hemos dicho, ya, perdón. Ya, sí, en las bajas, como hemos dicho, el principal examen que puedes utilizar es la colonoscopía, que te llega hasta la valvulita y la cápsula que es para ver todo el intestino delgado, ¿no? En el intestino delgado, la posibilidad de sangrado se debe mayormente a malformaciones arteriovenosas. En la última porción del intestino delgado, en el ilio, casi los 20 últimos centímetros, también puede presentarse divertículos, pequeñas malformaciones que también te permiten un sangrado, ¿no? Pero que con la colonoscopia también puedes verlo observado. Y en el colon, recto, mayormente la mayor patología son las hemorroides, ¿sí? Y los divertículos. Esos son los dos principales motivos de sangrado. Entonces tenemos hemorroidal, colitis infecciosas, autolimitadas. Se presentan, sí se presentan, pero bueno. Y los divertículos colónicos, ¿no? En mayores de 60 años. Las angioedempias están presentes, sí, pero más que todas las angioedempias están en intestino delgado. El cáncer pólipo rectal, sí, está bien. ¿Sí? Entonces tenemos acá hemorroides y divertículos colónicos. Angiodiplasias en intestino delgado, ¿correcto? Sí. Como vemos por acá, esta es una prótesis de aorta y el colon ha intentado, digamos así, se ha hecho una pequeña físula, ha intentado englobarlo y ha presentado pues una hemorragia, ¿no? Perforación como tal, sí, pero perforación hacia esta estructura que está acá, ¿no? Acá están los divertículos que también sangran. Mayormente el tratamiento de un divertículo es médico, usar antibióticos, bajar la flora intestinal, permitir un mayor, digamos así, una mayor frecuencia de evacuación. Ya se opera simplemente cuando ya tiene complicaciones graves, ¿no? Como perforación, peritonitis que se presenta, hemorragias muy agudas y de alto volumen, ¿sí? Entonces acá les he dejado un pequeño resumito, chiquitito de emergencias altas, una endoscopía. Mayor características son a nivel gastroduodenal, quienes están ahí mayormente las úlceras duodenales, gástricos duodenales. La mayor incidencia tenemos en el Perú la parte duodenal. Tratamiento endoscópico primero, 1 o 2 veces, no mejoró, a sala de operaciones. Ancianito, preferible meter a sala de operaciones o algunas veces probar por la parte endoscópica de acuerdo a su morbilidad que presenta el paciente o patologías que presenta el paciente. Digamos así, en las bajas, vamos a ir intestino delgado, cápsula, displasias. Eso sí son quirúrgicos porque no hay ningún procedimiento endoscópico que puedas hacer, ¿no? Entonces, sala, ubicas la zona de sangrado, resecas la zona y se acaba el asunto. Bajas, colonoscopía, los que principalmente predominan son las hemorroides y los divertículos. Hemorroides, ligas, la parte aguda la vas ligando y das el tratamiento, se acabó el asunto. Y los divertículos, mayormente el tratamiento es médico, pero si es que no mejora, hay que operar. Y esas son de las bajas, ¿no? Ya chicos, los expositores, ¿quiénes van a exponer? Sí, doctor, buen día. Stephanie Arbieto y Nelia Arias. Un segundito, vamos. Un ratito, Ingrid tuvo que salir, ¿no? Sí, doctor, tuvo una Ya, ya, emergencia. dime los otros, ¿cómo se llaman? Stephanie Arbieto, Pepe, Stephanie Arbieto. Arguieto. Sí, Arbieto Claudio. Arguieto, claro. Un código, 2017 espérate, 04 04 21 21 53. 23. Stephanie Arguieto Claudio. ¿Y el otro es? Nelia Arias Arias Caruas. Carguas. Sí, Nelia. sí, doctor. Su código. 2017 Ya. 037 037. 944. Ya. Ya pongan, chicos.
Bueno, buenos días nuevamente, doctor y compañeros. Hoy día vamos a realizar la revisión de casos clínicos de, en este caso, patología quirúrgica tanto benigna y maligna del esófago. El tema que he traído lleva como título del artículo el megaesófago como complicación de acalasia. Es un reporte de caso y además una revisión de la narrativa de la literatura. Es del año 2020 y es de Colombia. Eh, bueno, a manera de introducción rápidamente, la acalasia es un trastorno motor primario y una entidad rara con una incidencia anual de 1 en 100.000 personas. Es una enfermedad degenerativa y adquirida, pues también que se va a caracterizar por la pérdida selectiva de las neuronas inhibidoras del plexo mientérico, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, vemos que existen incluso tipos de acalasia, ¿no? Tipo 1, 2 y 3, como vemos que va perdiendo su función de ella, ¿no? Eh, entonces hay esta pérdida selectiva de las neuronas inhibidoras del plexo mientérico, que va a conllevar entonces alteraciones motoras del esófago y secundario a ello, pues una falta de la relajación del esfínter esofágico inferior. Por ello de ahí viene el nombre de acalasia, de sin relajación, ¿no? Bueno, esta es la presentación del caso. Este es un varón de 42 años, conductor, sin antecedentes de importancia, quien consultó por un cuadro de evolución de disfagia progresiva, inicialmente para sólidos y luego para líquidos, además de regurgitación, con aumento de los síntomas en los últimos 4 meses y se asoció a ello pérdida de peso de 15 kilogramos. Al ingreso tenía signos también de desnutrición grave y también halitosis sin disnea, ni adenomegalias periféricas, ni visceromegalias o ascitis. Y posterior a ello se le pasó una sonda nasogástrica y se obtuvo un drenaje alimentario abundante, por ello la litosis, ¿no? Además de ello se le realizó, una radiografía de tórax en la que pues, vemos una masa aparente pues, en, en la parte en la parte derecha. Y esta masa, pues, una masa mediastinal, ¿no? Que va justamente a desplazar la línea media. Eh, y justamente ante este hallazgo y la misma tos seca que presentaba el paciente, se complementó este estudio con una tomografía. Y en este caso se reportó un megaesófago y hallazgos sugestivos también de acalasia, pero aún sin poder descartar algún tipo de compromiso neoplásico. En el esófago gastroduodenoscopía se encontraron también restos de contenido alimentario en el esófago. El esófago pues estaba también, el cuerpo del esófago estaba dilatado, tortuoso, con angulaciones y también la unión gastroesofágica estaba puntiforme. En el esofagograma, como vemos aquí, pues también esofagograma con vario, eh, vemos que el cuerpo del esófago estaba pues gravemente dilatado, además de tortuoso, no tiene un patrón sigmoideo. ¿Ya? Posterior a ello, se le realizó una manometría esofágica de alta resolución, eh, más también impedanciometría, que es una técnica que va a medir pues la oposición de la corriente eléctrica entre dos electrodos, ¿no? Está Eh, funcionando, está funcionando. claro, doctor. Ujú. Y en este caso se evidenció que que había 100% de ondas fallidas. La presión también de relajación integrada era pues elevada, era más de 15 milímetros de mercurio. El esfínter esofágico superior tenía una adecuada coordinación faringoesofágica y también había un aclaramiento incompleto del bolo en el 100% de las degluciones evaluadas. Por ello, se interpretó como un tipo de acalasia tipo 1 clásica. Después de ello se inició con nutrición enteral para poder cubrir los requerimientos nutricionales pues, calóricos básicos, ¿no? Y con el fin de descartar pues,
la enfermedad de Chagas como etiología. Se le realizaron también pruebas de inmunofluorescencia, tanto indirecta como la de inmunoensayo, y fueron negativas para la fase crónica de esta enfermedad, ¿no? Recordar que justamente esta enfermedad es pues bastante frecuente en lo que es el continente americano. Este es un caso de Colombia. Por ello, todo ello se le llevó a una junta interdisciplinaria y pues se acordó que como mejor alternativa se le debió realizar una esofarectomía. Posterior a ello, el paciente presentó una evolución favorable y pues en la actualidad ya presenta tolerancia a la dieta blanda y además mejoría en su estado nutricional. A manera de discusión, la calasia pues es más frecuente entre entre la década de los 50 y 60 años, va a ¿Ya? progresar lentamente, no hay diferencia entre sexos, eh, además pues hay un patrón de disfagia no conocido, además justamente en esos pacientes no con esófago dilatado. Hay obviamente pérdida de peso significativa, además de regurgitación nocturna, se puede acompañar de síntomas respiratorios, tanto como de aspiración y tos crónica, y en este caso las consecuencias de la enfermedad eh, van a ser pues notorias con el tiempo, ¿no? Este esófago dilatado con la comida retenida podrían pues darnos también incluso en una radiografía de tórax la presencia de un nivel hidroaéreo. Eh, Debería como un nivel de... claro, también. Sí, sí, Eh, está bien. Es bueno, bonito artículo, sí, sí lo leí hace tiempo. Muy bonito artículo. y en algunos casos incluso podría pues retardarse la asociación de estos síntomas porque podría también eh, confundirse con ERGE, ¿no? Con reflujo gastroesofágico, porque más que todo también está presente hasta casi un 50% la pirosis. Eh, bueno, a ver, vamos a ver aquí. Voy a agrandar esto. Bueno, el esófago sigmoides, pues, es la última etapa de la acalasia, es un estadio 3, Ujú. donde vamos a encontrar una dilatación crónica del esófago. En el Que caso del simula el paciente, sigmoides. claro, Ujú. en este paciente, pues, se le descartó con exámenes de inmunofluorescencia la presencia de esta enfermedad de Chagas, como había mencionado, por la alta prevalencia en el continente americano. El 5%, como mencioné, de acalasia va a progresar a megaesófago, van a requerir tratamiento. No presenta síntomas pues, obstructivos a pesar pues, del tratamiento. Vamos a encontrar una acentuada dilatación con pérdida de la configuración morfológica. Hay autores como Oringer y Stirling que definen al megaesófago como un esófago de mayor diámetro de más de 8 centímetros de estudio por un esofagograma, o una calasia avanzada considerada pues más de 7 centímetros de dilatación esofágica. Vamos a encontrar incluso para ellos, ¿no? Un esófago tortuoso, manométricamente débil y con ausencia también de contracciones. Eh, Hay otros autores que tienen como objetivos para ese procedimiento que se le realizó al paciente, la esofagotomía, aliviar los síntomas, pues también restaurar el tránsito alimentario y obviamente remover un megaesófago disfuncional. Eh, en este caso, pues por ser parte del continente americano también se hizo la revisión de la literatura que en Brasil pues es pues Es endémico. es bastante importante descartar enfermedad Chagas, claro. Y bueno, acá Es vemos el endémico. tratamiento, pues sí, doctor. Ujú. No, Y sí, acá sí, sí. vemos el tratamiento de cada uno, pues de lo que se le debería, pues tratar, ¿no? Por ejemplo, los tipos de tratamiento que se le podía dar al paciente: terapia médica, toxina botulínica, dilatación neumática, miotomía quirúrgica y el POEM, ¿no? Eh, a ver, aquí está.
Y bueno, acá vemos algunas técnicas. Vemos aquí a la calasia, ¿no? Vemos en el sofagograma, ¿no? Vemos el tipo clásico de punta de lápiz, pico de ave. Vemos aquí que se le realizó estos procedimientos quirúrgicos, la técnica del balón, eh, el poem, vemos también. Ahí la idea Y, básica es aperturar la parte distal como sea rompiendo con un balón las fibras o quirúrgicamente aperturándolo, ¿no? claro, Sí, doctor. es bien bonito tu artículo, es bien bonito. Es un artículo que nos dice varias posibilidades de tratamiento, ¿no? Quirúrgicas y no quirúrgicas. Yo soy cirujano, siempre te voy a orientar hacia la parte quirúrgica, porque considero que es casi definitiva, ¿no? Y muy bonito artículo. Y bueno, en el sur de América, el Chaga está bien presente, ¿no? Sobre todo en Brasil, Colombia, donde ahí tenemos la selva. Está bien bonito tu artículo. Claro, sí. Aquí, por ejemplo, teníamos la con duplicaturas Ujú, de técnicas antirreflujos, ¿no? ujú. Y bueno, como conclusión, Espera, antes que termines. Ahí la idea de la sí, fundoplicatura es proteger el esófago, o sea, has hecho una miotomía, has liberado la parte muscular del esófago y has dejado libre, digamos así, el resto de estructuras, ¿no? Entonces, ese resto de estructuras tienes que protegerlo. Entonces ahí le pones la cerosa pues, del estómago como haciéndole un antirreflujo, ¿no? Pero es para que de proteger esa partecita que queda debilitada. Algunos autores, y con mi maestro doctor Gutiérrez, lo dejaba así abierto, nada más que no pasaba nada, paciente tranquilo. Ya, conclusiones, conclusiones. ya, aparte de conclusiones, bueno, la mayoría de los casos de calasia pueden ser manejados tanto de manera conservadora, con dilatación neumática, miotomía de Heller o la miotomía también endoscópica por vía oral, que es el POEM. Pero en pacientes con megaesófago muchas veces se va a requerir la esofagectomía, ¿no? Son pocos estudios justamente que han demostrado el éxito de la miotomía endoscópica por vía oral en el megaesófago o Vía también endoscópica. ujú, Ya, o en estadios está finales de bien, la calasia. está bien, Y bueno, está bien. descartar, ¿no? Descartar la etiología de esta enfermedad endémica en América Latina. Eso sería todo, doctor. Está bien, bonito artículo. Ya. ¿Quién sigue, por favor? Denme un minuto, por favor, ¿ya? Chicos, Sí, doctor. chicos, denme un minuto, por favor. Ya, chicos. El tratamiento médico, ¿me escuchan? Se le escucha, doctor. El tratamiento conservador también es relativo, ¿ah? Porque a veces, por ejemplo, tenemos, justo hablando de esófago, tenemos un paciente que presentó un reflujo, hasta ahora presentó un tipo reflujo, siente que se ahoga y, y no sé quién le hizo una cirugía, le hizo una gastrectomía con una derivación Y en RUX. No entiendo por qué hasta ahora, porque estamos revisando este caso. Y el paciente seguía con malestar, molestia, le hizo una cirugía antirreflujo, Nissen,
ya el paciente está peor. Entonces, en el esófago es una estructura es muy noble, pero cuando hay patologías en el esófago es bien difícil a veces dar un tratamiento adecuado. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que hacer manometría, praximetría, determinar cómo está la función neurológica del esófago, porque si a veces no hacemos o nos salteamos algunos pasos o intentamos deducir algo, no va bien la cirugía en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí yo, como digo, yo soy cirujano, siempre recomiendo un tratamiento quirúrgico temprano, cuya evolución a la larga es mucho mejor. A veces, por ejemplo, balones, dilatadores y todo lo demás se puede emplear, pero vuelve a ocurrir lo mismo una y otra vez. Algunas veces van mejor, pero bueno, vamos a ver cómo va esta evolución. Hasta donde he revisado los artículos, me he puesto al día algunas cosas. Mi deducción final es, tratamiento quirúrgico es definitivo y mientras más temprano, mejor. Pero la morbilidad y la mortalidad es incrementada, por supuesto, tanto en uno como en el otro. Tú hay veces dilatas. ¿Puede haber perforación? Sí, puede haber perforación. No hay un estudio claro que determine cuál es mejor, pero hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia en la parte quirúrgica. Naturalmente estoy sesgado porque soy cirujano. Ya, sigue. Ah, divertículo de Schenker. Sí, doctor. Buen día, doctor, compañeros. Yo en ¿Por este qué, caso voy a hacer, por qué les gusta usar México? ¿Ah? ¿Porque es más fácil encontrar los artículos de ellos o qué? bueno, es el artículo que encontré, no, no, Es más no. fácil encontrarlo. No, está bien, está bien. No, sí, está bien, sí. Ya, ya, sigue. No, Ok, doctor, gracias. A ver, un momentito, por favor. Bien, el título del artículo de revisión que encontré, bueno, del que vamos a hablar ahora es divertículo de Schenkel, manejo endoscópico contra técnica abierta. ¿Cuál es el mejor? Una experiencia en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. o sea, tú sabes que si va a la parte quirúrgica tiene buenas notas y si orientas que la parte médica se le baja nota, ¿no? Sí habla de la parte quirúrgica y de la parte... Dale, vamos. Gracias, doctor. Bueno, para empezar, debemos hablar un poquito de la parte general para ubicarnos sobre el esófago y el divertículo de Schenkel, ¿no? En este caso, pues, debemos de mencionar que el esófago eh, es un segmento del tubo digestivo que va a unir la faringe con el estómago. Eh, Aproximadamente va a iniciar en la sexta cervical para orientarnos. Y bueno, es un órgano, como podemos ver, fibromuscular, que en todas sus porciones, tanto la cervical, la torácica, la diafragmática y la abdominal, puede tener zonas de debilidad. Y dentro de estas zonas de debilidad va a estar aunado a esto, vamos a tener pues la actividad que tiene en sí el esófago, ¿no? El peristaltismo, el movimiento coordinado, la complejidad del movimiento para transportar los alimentos, van a hacer que exista alguna posibilidad de que en estas zonas de debilidad se formen pues dilataciones patológicas, ¿no? En este caso, mencionaremos pues, vamos a hablar específicamente del esfínter esofágico superior. A esta altura vamos a tener un triángulo, el triángulo de Killian, que es la zona más frecuente de debilidad, como estamos viendo acá. Este triángulo de Killian podemos ver que se va a ubicar entre las fibras oblicuas del constrictor inferior de la faringe y las transversas del músculo cricofaringe. Aquí vamos a tener pues, se va a poder formar en este caso un divertículo, el divertículo de Schenkel, que como vemos en la imagen es una especie de saco, de bolsa, originada en esta parte del órgano hueco, ¿no? Va a ser llamado divertículo falso debido a que pues va a carecer de la capa muscular, o sea, solamente va a ser mucosa y submucosa. El divertículo de Schenkel también es o sea, es común, pero
es rara vez encontrado en el común de las personas, pero dentro de los divertículos, en el esófago va a ser el más común. Entonces, pues vamos a ver aquí, dentro de las características que tiene, pues es una dilatación de la pared posterior del esófago. Como hemos visto, está localizado en el triángulo de Killian. Va a ser relacionado con un mecanismo de pulsión, debido a que el alimento va a poder, bueno, la complejidad del movimiento, como estábamos viendo, va a poder, va a empujar, ¿no? También, por ejemplo, tenemos por otro lado los que son de pulsión y los de tracción, ¿no? En este caso, los de tracción se van a producir en el cuerpo del esófago sobre todo, y van a ser, por ejemplo, por inflamación puede ocurrirse, ¿no? En este caso estábamos hablando del de pulsión, que se produce por la fuerza de pulsión, y, por ejemplo, el esófago pues no es capaz de pasar esa fuerza, ¿no? Recordemos que aquí tenemos, cuando se cierra el esófago, vamos a tener una fuerza de 15 a 30 milímetros de mercurio, y va a disminuir esa fuerza en el momento de la deglución. Ocasiona disfagia mecánica oroesofágica, y dentro de la clínica, que es básicamente por lo que viene el paciente, porque lo que llega el paciente, pues la halitosis, la disfagia, la regurgitación, está relacionado también con el carcinoma epidermoide. Y bien, dentro de este artículo vamos a ver que el objetivo va a ser reportar la experiencia en el manejo de divertículo de Senkel en un centro de enseñanza de tercer nivel. El método que utilizan es retrospectivo, transversal, descriptivo, y aquí fueron analizadas las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de divertículo de Senkel, desde la formación de la clínica de tracto digestiva, de la clínica que estábamos mencionando, en este hospital. Con respecto a las técnicas quirúrgicas que se mencionan como posibilidades de utilizar, se tiene la diverticuloctomía más miotomía abierta, la diverticulopexia más miotomía, que en este caso se va a preferir en los divertículos pequeños, la miotomía endoscópica y el divertículo esófago anastomosis más miotomía transoral con engrapadora. Bueno, se tiene, por ejemplo, dentro de las técnicas que son abiertas, se menciona una incisión de tipo Kocher, con una buena exposición, que podemos ver acá, con una buena exposición para que lo que se tiene, pues, que ofrece. Y a ver, primero la de acá, la transoral, sí. Bueno, dentro de los casos que se reportaron aquí, fueron 14 casos de diagnóstico de divertículo de Senkel, y con la técnica transoral fueron 10 tratados, y el problema de la técnica transoral era que se mencionaban muchas recidivas. O sea, era bueno porque estéticamente se podía, no se mencionaba una incomodidad estética. También se mencionaba pues que era el postoperatorio era menor, la anestesia era menor también, y el tiempo para iniciar la dieta oral era menor cantidad de días, ¿no? Sin embargo, esta tenía mucha tasa de recidiva, como podemos ver acá dentro de los resultados, a diferencia de la técnica abierta, que tenía menor cantidad de recidiva. Y por eso es que se mencionaba en el artículo que era mejor utilizar la cirugía abierta que la técnica transoral. Y en el caso de la cirugía abierta, para este artículo se tuvo 4 casos tratados, una sola recidiva a diferencia de los 3, y dentro de las complicaciones hubo una fístula esofágica. Recordemos que estábamos mencionando que el divertículo de Senkel, si bien es bastante raro encontrar en la población general, por eso es que había una cantidad escasa de casos, como estamos viendo son 14, pero pues dentro de estos, a pesar de esto, se podía ver la diferencia de 3 recidivas y una en la cirugía abierta, ¿no? Bueno, dentro de las conclusiones,
se mencionaba que el grapado transoral es una técnica con buenos resultados estéticos, pero presenta mayor recurrencia en la cirugía abierta, por lo que se debe de realizar un seguimiento a largo plazo en pacientes, que la muestra era pequeña, pero sí la experiencia de la clínica al manejo transoral es una técnica con mayor recurrencia, mayor recurrencia que la cirugía abierta. Eso sería todo. Lo que pasa es que en abierta, pues nosotros hacen, digamos así, ya tienen más práctica, más experiencia. El tratamiento es relativamente sencillo, pero cuando usas grapadoras, tienes que buscar una muy buena grapadora, que colapse de forma adecuada, con una, digamos así, toda la parte mucosa es su mucosa, y luego lo introduces, a algunos le ponen unos puntitos en la parte muscular, a otros no, y acabó el asunto, ¿no? En la técnica, digamos, transoral, he leído, no, nunca lo he hecho, he leído, sí. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente que tienes que mejorar paulatinamente con el tiempo, vas mejorando, mejorando, mejorando. 14 pacientes, eh, el mínimo es 24, ¿no? 14 es como decir una descripción de casos. Hay que ver pues, cómo evoluciona esto. Si logras encontrar más de estos artículos, lo logras pasar en buena hora, por WhatsApp. Ya, Está ya bien, chicos. Muy, gracias. muy bonitos artículos los dos, me ha gustado, los dos le he leído hace tiempo. Son artículos muy, muy buenos, de base muy buenas, no, no lo niego. Me les dije, el tratamiento más que todo, siempre orientando a la parte quirúrgica por un sesgo que yo tengo que buscar. Ya chicos, pásenlo muy bonito. Ya le estoy pasando las notas a doctor Celada también de las posiciones de ahora. Ya, ya chicos, pásenlo muy bonito, ¿ya? Cuídense bastante, hasta luego. Hasta luego, Gracias. doctor. Ya. Cuídense. Chao, chicos. Perfecto, un abrazo.